¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? Hola Ricardo, bien, estamos en una semana en que ya tenemos los candidatos que van a ir a las elecciones primarias Así eh, es. y cada uno tiene su mirada y da la impresión que cuando entremos en campaña va a profundizarse algunas de las discusiones sobre la cuestión económica. Quisiera comenzar Eh, haciendo una referencia a un tema que siempre es muy importante y muy debatido, que es el tema de la situación fiscal. Cuando se conocieron hace algunos días los números de la situación fiscal del primer semestre, se vio que había una reducción importante del déficit primario, que inclusive iba más allá de la meta que se había fijado el gobierno. Bueno, no se discutió mucho sobre esto, yo creo, por dos razones. Por un lado, porque el oficialismo no hizo mucho alarde de ese logro, porque significaba aceptar de que había hecho un ajuste. Y la palabra ajuste fiscal digamos, al oficialismo no le resulta, a ningún oficialismo le resulta agradable, pero en particular al gobierno de Fernández no. Y por otra parte, la oposición tampoco insistió mucho en el tema, justamente porque si no debía reconocer de que parecía que fiscalmente habían acomodado un poco las cuentas. Eso hizo que algunos analistas hablaran de esta situación fiscal con muchísimo optimismo y que decían, bueno, finalmente están acomodando las cuestiones de las cuentas públicas y además si uno le sacara el gasto extraordinario que hay por las elecciones o el gasto que hay por la pandemia, diría, bueno, todavía sería mejor aún. Y entonces eso les daba un cierto optimismo, diciendo que, bueno, el año que viene, que no va a haber ni elecciones y que probablemente hayamos salido de la situación más crítica esta de la pandemia, entonces vamos a tener la cuestión fiscal muy ordenada o un poco más ordenada. Yo no comparto esa mirada por dos razones. Primero, porque hay que mirar que ya en el mes de julio, cuando conozcamos los datos, vamos a ver de que ha habido necesidad de una asistencia fuerte del Banco Central al Tesoro, que hay un nivel de endeudamiento importante a través de títulos del Tesoro, pero sobre todo, yo diría, más allá que los números van a desmejorar en julio, diría que lo que no se señala es que la mejoría que se vio en el primer semestre es básicamente, por un lado, de que ha habido un aumento en algunos impuestos y en alícuotas de otros, eso hizo aumentar los ingresos, pero en segundo lugar, porque la inflación, la elevadísima inflación que tenemos, obviamente ajusta los ingresos por impuestos, sobre todo aquellos impuestos que tienen que ver con el nivel de facturación, y a su vez han deprimido en términos reales algunos gastos. Por ejemplo, los gastos sociales, por ejemplo, el salario del sector público, por ejemplo, las jubilaciones, las pensiones. Entonces digo, no debería adelantarse demasiado ese optimismo, digamos, que se ha reflejado en algunos analistas y en algunos funcionarios también. En los funcionarios es más explicable porque, bueno, tienen necesidad de plantear eso. Pero, bueno, esta es una situación que la vamos a ir viendo cuando conozcamos los datos de los meses siguientes. Ahora bien, eh, hoy, el Fondo Monetario Internacional, vamos a ir a un tema que hemos mencionado varias veces, que es la preocupación por acordar y cerrar el sector externo. Bueno, el gobierno dio algunas señales, inclusive la vicepresidenta Cristina Fernández, diciendo que, bueno, cuando recibamos los derechos especiales de giro que va a distribuir el fondo, bueno, eso no lo vamos a usar para otra cosa, sino que lo que vamos a hacer va a ser pagar algunas deudas que tenemos con el fondo. Es decir, que le vamos a pagar más o menos 1.900 millones de dólares, que es el vencimiento que tenemos, un poquito menos, se lo vamos a pagar con aquellos 4.500 millones de dólares que vamos a recibir de los DEF, ¿no? Digo, esto alguien podría decir, bueno, finalmente, más allá de los discursos, son, digamos, tan preocupados por pagar, ¿no es cierto? Pero bueno, esta crítica probablemente
provenga, por ejemplo, de los sectores que creen que no hay que pagar la deuda externa. Entre ellos hay algunos que forman parte del gobierno, pero está claro que el gobierno puede tener todo el discurso antiimperialista que le resulte necesario en los fines electorales, pero va a terminar pagándole esa cuota y va a tratar de terminar arreglando con el fondo por la inmensa deuda que tiene la Argentina. A su vez, el fondo hoy dio a conocer una actualización de sus perspectivas sobre crecimiento de la economía y entonces informó que Argentina corrigió, es frecuente que el fondo corrija sus proyecciones, corrigió la proyección que tenía para el crecimiento 2021. Yo creo que lo habíamos mencionado, tenía una proyección de que este año el rebote de la economía iba a ser de 5,8%. Bueno, eso lo ha elevado a 6,4%. Con lo cual está diciendo que Argentina va a crecer un poquito más que el promedio mundial, que es del 6%. Por supuesto que esto tiene que ver con que el año pasado la economía cayó 9,9%, o sea que no vamos a estar todavía recuperando seguramente lo del año pasado. Y el fundamento que dio el fondo, que parece razonable para esta modificación que hizo de la proyección, es que Argentina tuvo digamos, unas buenas noticias en materia de precios internacionales, en particular el precio de la soja. Además tuvimos una cosecha muy importante, entonces eso hace mejorar ligeramente la proyección de crecimiento. Pero bueno, no todas son buenas, porque estamos terminando julio y casi con seguridad, cuando conozcamos el índice de precios al consumidor correspondiente a julio, vamos a haber llegado a lo que creía el gobierno que iba a ser la inflación durante todo el año, es decir, al 29%. Ya dijimos que venía acumulando un 25% aproximadamente, un poco más del 25%, y bueno, este mes de julio, la mayoría de las consultoras estiman que la inflación, si bien va a bajar un poquito, pero todavía se va a mantener en el 3%, una inflación realmente muy alta. Digamos, recordemos que desde octubre del año pasado, o sea, se van a cumplir 10 meses que Argentina tiene una inflación superior al 3% mensual. Eso hace que la inflación esperada para este año esté en el orden del 48, 49%, y que la inflación acumulada de los últimos 12 meses sea más del 50%. Eso, sin lugar a dudas, va a impactar sobre un dato que siempre causa cierta conmoción, que es el dato de pobreza. En el primer semestre del año pasado, la pobreza, medida por ingreso, llegó a ser el 40,9%. Me parece que no hay dudas de que cuando se conozca el correspondiente dato de pobreza correspondiente al primer semestre de este año, va a ser un número más alto que ese 40,9%, seguramente va a subir algunos puntos y va a graficar nuevamente la dramática situación de la Argentina. Y ahora vamos a la cuestión electoral brevemente, digamos. Decíamos al principio, bueno, ya están los candidatos para las primarias. Bueno, el gobierno claramente, ya no hay dudas que está en campaña, como no lo está la oposición, y el gobierno va a usar todos los mecanismos a su alcance para tratar de que se llegue a las elecciones con una mejor expectativa sobre el gobierno. En realidad, tanto en lo que sea al problema de la pandemia, el gobierno insiste en que está manejando bien la cuestión. Hoy ha anunciado como un logro, digamos, un contrato de 20 millones de dosis de Pfizer, aunque, digamos, tratando de que nadie recuerde que habían dicho que no íbamos a tener Pfizer porque el laboratorio pedía cosas que no se podían otorgar. Pero bueno, finalmente, yo diría, está bien, aunque no reconozcan que hubo un error allí, bueno, pero está bien que traten de resolver lo mejor posible este problema de la pandemia. El gobierno cree que si llega a las elecciones de noviembre con una buena situación en materia de vacunación de la población, que eso le va a ayudar en la elección. Eso lo veremos. Y el otro tema es que cree, y Marcó del Pont, la actual responsable de AFIP, acaba de declarar que sigue pensando que este año los salarios le van a ganar a la inflación. Eso no se ha verificado hasta ahora, mucho menos con las jubilaciones,
Pero eso es lo que el gobierno cree que necesita para tener una mejor performance electoral. Te doy mi opinión sobre las dos cosas. Sobre la pandemia no, porque bueno, he dicho varias veces que sobre pandemia en realidad quienes deberían hablar son los médicos, aunque estamos muy acostumbrados a que todo el mundo hable de eso. Pero sobre economía, que también dije sería bueno que hablaran los economistas, digo, creo que la expectativa de esta recuperación que el gobierno cree que le va a dar rédito, supongamos que se logre este crecimiento de 6,4%, mi impresión personal es que es muy modesta comparada con la caída del año pasado y que además está por verse si se logra, porque hay dos o tres interrogantes que digamos, los dejo planteado como final de la columna. Uno es el tema de la inflación. Culfas dice estamos en una caída digamos, en un camino descendente de la inflación, y en realidad estaba hablando de que había pasado del 3,2, perdón, del 3,4, del 3,8 al 3,2, ¿no es cierto? Del 3,3 al 3,2, tenés razón. Y este mes probablemente no tenga mucha posibilidad de que esté abajo del 3. Y yo creo que la inflación va a ser el principal adversario que tiene para la elección el gobierno, porque le va a complicar el objetivo de recuperación de los ingresos, y porque si los ingresos no se recuperan, bueno, el consumo va a crecer más lentamente, y el consumo es el componente principal de la demanda agregada. En síntesis, Ricardo, ya estamos en el segundo semestre, como dije alguna vez, esta es la única certidumbre que tenemos, y me parece que la situación económica dista mucho de mostrar un panorama alentador. No he dicho nada y lo dejo en una parte al tema del dólar, porque ya lo hemos tratado varias veces, y porque seguramente lo vamos a seguir tratando, porque el tipo de cambio puede volver a tener, puede llegar a dar nuevas sorpresas. Pero lo veremos eso en el curso de las semanas que viene. Te mando un abrazo y hasta el martes.